Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de cálculo de variaciones y control óptimo. Estamos con las ecuaciones de Bellman. Hoy vamos a ver un ejemplo práctico de las ecuaciones de Bellman, un ejemplo práctico, y la diferencia con todos los anteriores es que ahora vamos a tener el conjunto eh, la variable de control va a estar sometida a un conjunto determinado, es decir, no va a estar libre como en los ejercicios que hemos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, U de K, es decir, la variable de control, va a estar sometida a un conjunto predeterminado. Y de ahí no se puede salir. Entonces tendremos que elegir el control óptimo de ese conjunto tal que maximice cada una de las etapas de las ecuaciones de Bellman. La ecuación de Bellman es la que he puesto aquí para una etapa K. Entonces vamos a ver el problema. Aquí tenemos una tabla. Entonces, un gobierno debe gastar, tiene un presupuesto disponible de 5 millones de euros o de 5 millones de unidades monetarias, las que queráis, que las puede gastar simplemente, puede gastarlas en múltiplos de 1, es decir, puede gastar 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Entonces, tiene tres áreas para gastar. Tiene el área A o el área 1, que es sanidad, el área 2 de educación y el área 3 de defensa. Entonces, esta tabla lo que muestra es que si el gobierno no gasta nada, cero, cero, la satisfacción que van a tener los ciudadanos por gastarse cero unidades en sanidad es cero, si se gasta cero unidades en educación es cero y si se gastan cero unidades en defensa es cero. Ya, si se gasta un millón, vamos, 1 millón de euros en sanidad, los ciudadanos van a tener una satisfacción de 5. Si se los gastaran en educación, tendrían una satisfacción o una utilidad de 3. Si se los gastaran en defensa, ese 1 millón de euros, tendrían una satisfacción de 5. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si se gastan 4 millones en sanidad, habría una satisfacción de 7, si se gasta 4 millones en educación, 8, y si se gastan 4 millones en defensa, 9. Entonces, la tabla muestra la satisfacción de los ciudadanos según el dinero destinado a cada área, en múltiplos de 1, ¿vale? Incluido el 0. Múltiplos de 1 de esos 5 millones, es decir, no te puedes gastar 3 millones y medio en un área, es decir, o es 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces, el problema de este gobierno o de esta entidad pública, se trata de repartir el presupuesto de 5 millones entre las tres áreas para maximizar la satisfacción ciudadana. Para maximizar la satisfacción ciudadana. Entonces, la satisfacción global ciudadana. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que gastar, eso sí, se tiene que gastar los 5 millones de euros. Podría y puede elegir entre 0, puede elegir 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, podría repartir 0 a sanidad, 0 a educación y, por ejemplo, todo a defensa. Por ejemplo. Entonces aquí habría una satisfacción de 14. Toda la defensa 5 unidades, de 14 unidades. ¿De acuerdo? Es decir, puede repartir una cantidad que puede ser el cero, es decir, puede no repartir nada a sanidad, por ejemplo, puede no repartir nada a educación y puede repartir todo a defensa o al revés. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí, tiene que gastar tiene que utilizar los 5 millones de euros y sin pasarse. No puede utilizar menos ni más. Ese es el ejercicio del que se trata. Entonces eh, hay que maximizar la utilidad global. Por ejemplo, si se gastara 3 en sanidad, habría una satisfacción de 6. ¿Vale? Si se gastara 1 ya en sanidad no se puede gastar más, en educación
tendría una satisfacción de 3. Y si se gastara, y claro, se puede gastar solamente, se ha gastado aquí 3 millones, se ha gastado aquí 1 millón, bueno, 1 millón en educación, que es 3, y claro, no puede gastarse 2 millones, tiene que gastarse 1 millón necesariamente en defensa, 5. Entonces aquí la utilidad 6 y 3 son 9 y 14. Esta sería la utilidad global. De lo que se trata es de elegir estas cantidades en cada uno de los sectores tal que esta utilidad sea máxima, la máxima posible. ¿De acuerdo? Fijaos, teóricamente, en la práctica, este problema se podría ver visualmente solamente con ver la tabla. Pero claro, estamos haciendo un ejemplo. Esta tabla el problema podría consistir en 60 millones de euros y gastarlos en múltiplos de 1. Y aquí en vez de 3 áreas podríamos tener 80 áreas, 80 departamentos para gastar, ¿no? Entonces tendríamos una tabla enorme. Entonces, físicamente, visualmente no podríamos resolver el problema echando una ojeada. ¿De acuerdo? De ahí está este método de las ecuaciones de Bellman y la programación dinámica. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar el problema. Entonces, este problema lo podríamos plantearlo como un problema en 3 etapas. Un problema en 3 etapas, es decir, aquí no hay dinámica aparentemente, pero lo podríamos plantear como un problema de programación dinámica. Entonces, podríamos plantearlo en un problema en 3 etapas, en la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Si lo ponemos en términos gráficos, podríamos tener lo siguiente. En términos gráficos, podríamos tener lo siguiente. Podríamos tener K0, K igual a 0, entonces podríamos tener la variable de estado en x0, vamos a poner aquí sanidad 0, 1, vamos a poner aquí, así yo creo que para no liarnos. El sector sanidad lo llamamos el sector 0, el sector 1 y el sector 2. Entonces, K0, tenemos X0, que va a ser el monto global. La variable de estado, podríamos asociarla al monto global presupuestario, que serían 5 unidades. Entonces, ahora podríamos introducir aquí el control en U0. En U0 es sanidad. Esto es sanidad. ¿Vale? Entonces, U0 sería el gasto. U0 sería el gasto que vamos a hacer en sanidad, que puede ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, en K1 tendríamos X de 1. Y X de 1, ¿qué sería? K1 ya es educación. Si teníamos 5 unidades y nos hemos gastado en sanidad 0, queda, lo que nos resta para gastar en todos los demás, sería 5 menos U de 0. 5 que tenía inicialmente menos lo que me he gastado en sanidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y aquí puedo meter el control U1, que es lo que me voy a gastar en educación. ¿Vale? Entonces, en K2, que sería el tercer sector de gasto, en K2, ¿qué tendría en K2? Pues en K2 tendría en X2 sería X1
X1, lo que tengo, lo que me resta de presupuesto, menos lo que me resta de presupuesto una vez que he gastado en sanidad y educación, menos U de C, menos U de 1. Menos U de 1. Menos U de 1. ¿Vale? Entonces, aquí puedo meter el control ya en U de 2, lo que me voy a gastar en defensa. Entonces tendría en K3, ¿qué es lo que tendría? X3 sería X2 menos U2. Y esto tiene que ser X3 menos U2. Entonces aquí meto... aquí ya nada. Aquí tendríamos que esto tendría que valer 0. Porque U0 más U1 más U2 tiene que ser 5 unidades monetarias, 5 millones de euros. ¿De acuerdo? Esto sería X2, sería X1, que es 5 menos U0, 5 menos U0, menos U1. Menos U0 menos U1. Y aquí ya sería 5 menos U0 menos U1 menos U2. Y esto tiene que ser 0. Lo que me gasto en el primer sector, más lo que me gasto en el segundo sector, más lo que me gasto en el tercer sector, tienen que ser 5 millones de unidades monetarias. Entonces esto sería el final del proceso. Aquí se acabaría el mundo para este problema. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Pues lo planteamos una vez que lo tenemos en términos en esta pseudodinámica. Entonces lo podemos plantear de la siguiente manera. Por ejemplo, el problema en términos de control de programación dinámica sería maximizar el que U de 0, eligiendo U de 0, U de 1 y U de 2. U de 0, U de 1 y U de 2, pero vale, en principio eso. ¿Y a qué tiene que pertenecer U de K en general? Bueno, lo vamos a poner luego. Entonces vamos a poner sumatorio desde K igual a 0 hasta 2. Hasta 2. Esta sería la etapa 1. Esta sería la etapa 2. Y esta sería la etapa 3. Entonces, vamos a bajar aquí un poco. Tendríamos maximizar. Vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a ponerlo así. Entonces sería maximizar el que el sumatorio, lo pongo aquí un poquito más abajo, esto es así, maximizar K0 entre K0 y entre K igual a 0 y K igual a 2, y K igual a 2 es que las ganancias o la utilidad o la satisfacción, yo lo pongo como la ganancia de la sociedad, lo pongo como una G, ¿no? La ganancia de la sociedad, que lo pongo como G de K, no por U de K, sino de U de K. Es la ganancia de la sociedad que tengo al gastarme en el sector K la cantidad que sea. Entonces esta sería, para K igual a 0, es la ganancia de lo que me gasto en sanidad, más K1 lo que me gasto en educación, más K2 lo que me gasto en defensa. Entonces estas serían las ganancias. Estas serían las ganancias que vienen dadas por esta tabla. Es decir, esto sería G de 0 de U de 0
más G de... es de U, no es multiplicado, ¿eh? G de 2, G de 1, perdón, de U de 1, más G de 2 de U de 2. Entonces, ¿sometido a qué? ¿Sometido a qué? A el sistema dinámico es, como vemos, x de k más 1 es igual a x de k menos u de k. ¿Vale? Aquí tengo, esto es x0, ¿vale? Entonces, mi sistema de ecuaciones en diferencias es xk es igual a xk más 1, que es 1, es igual a xk, que es 0, menos u de 0. Es decir, tenemos un k más 1 y aquí tenemos k más 1 y aquí tenemos k's, con la diferencia. Entonces, este es el sistema de ecuaciones en diferencia. Y por supuesto que u de k ya es una restricción. U de k tiene que ser menor que x de k. Es decir, aquí no me puedo... x de k, esto es x de 0, esto es u de 0, aquí u de 0 yo no puedo elegir que sea 6 o 7 u 8, puedo elegir que sea u de 0 como mucho 5. Aquí x de 1 menos u de 1, aquí yo no puedo elegir un u de 1 mayor más de lo que tengo. Esto es lo que me resta de presupuesto para gastar. Yo no puedo gastar en u de 1, en este caso en educación, más de lo que me queda. Luego u de k tiene que ser menor o igual que x de k. Y a lo que íbamos, también u de k pertenece al conjunto factible. ¿Y cuál es el conjunto factible? El conjunto factible es... que u de k, vamos a ponerlo así, el conjunto factible. ¿Y el conjunto factible cuál es? Pues u de k tiene que pertenecer a los números enteros 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, no podemos utilizar, como estábamos haciendo en ejercicios anteriores, cualquier u de k que maximice esto. No, no, tiene que pertenecer a este conjunto 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, por tanto, lo ponemos aquí, por tanto, tenemos, lo ponemos de azul, tenemos que k, vamos a ponerlo en verde mejor, que k es 0, 1 y 2, lo que hemos explicado. Es decir, que son las áreas de gasto. Áreas de gasto que es sanidad, es la 0, educación, que es la 1, y defensa, que es la 2. ¿Vale? G de K de U de K, ya lo hemos explicado, pero lo quiero poner aquí para que quede. Es la ganancia, la satisfacción de la sociedad, de los ciudadanos, que se obtiene según tabla. ¿De acuerdo? G de K de U de K, la ganancia, si la ganancia en sanidad de gastar 1 es 5. La ganancia en sanidad, en educación de gastar 2 es 3. 1 es 3. Y así sucesivamente. Lo que hemos puesto aquí. X de K es la variable de estado. Es la variable de estado. Es el dinero en múltiplos de 1, dinero a asignar. Es el dinero a asignar hacia adelante, es decir, es el dinero que me resta para asignar a las distintas áreas. Es decir,
desde la etapa, desde K más 1 en adelante. Y U de K es el control, que es la cantidad de dinero a asignar, de presupuesto a asignar, de dinero a asignar, al área K. Si es U de 0, al área sanitaria, si es U de 1 a la educación y si es U de 2 a defensa. Bien, pues entonces tenemos este problema. Tenemos que maximizar este problema. Entonces, el método para cuando tenemos un... ¿Qué es este? Cuando está restringido U de K, es lo que hay que hacer siempre es conveniente, lo vamos a ver en el desarrollo del problema, es conveniente es conveniente siempre calcular los valores de la variable de estado en cada etapa. Es decir, en x de 0 son los valores posibles. ¿Vale? Entonces esto es fundamental cuando tengamos que la variable de control pertenece a un conjunto determinado. Entonces, x de 0 va a valer 5, tal como lo hemos visto aquí. X de 0 va a valer 5, ¿vale? Que es la cantidad a repartir a partir de 0, ¿de acuerdo? A partir de 0. X de 0 va a valer 5. X de 1, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a poder valer? X de 1, X de 0, claro, antes de introducir el control, pues en lo que me voy a gastar en U de 0 es realmente dispongo de 5 unidades. Entonces, X de 1, ¿cuánto va a ser? X de 1 podría ser 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es decir, yo me podría gastar, no me podría gastar nada en sanidad, por ejemplo, y podría tener disponible para el resto de las áreas 5. O me podría gastar en sanidad 1 y tendría para el resto de las áreas 4. O me podría gastar 2 y tendría para el resto de las áreas 3. Y así sucesivamente. O me podría gastar 5 en X0 y tendría para el resto de las áreas 0. En X2 tendríamos exactamente lo mismo. Las variables de estado pueden valer 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y en X de 3, es decir, aquí ya me he gastado todo el presupuesto, en X de 3 necesariamente tiene que valer 0, tal como lo hemos planteado. En X de 3 tiene que valer 0. Es decir, una vez que me he gastado de lo que me quedaba en X2, lo que tenía disponible para X2, X2, me he gastado lo que la parte en defensa, eso tiene que ser 0 por exigencias del ejercicio. Me tengo que gastar todo el presupuesto. Bien, pues entonces ahora hay que aplicar las ecuaciones de Bellman. Entonces, aplicar las ecuaciones de Bellman. Entonces, para la etapa final, sea X3 dado. ¿Vale? Tal como hemos hecho en los ejercicios. Y X sub 3 dado, en este caso es 0. Luego J de 3 asterisco en X de 3 es el valor final es 0.
¿De acuerdo? ¿Por qué? A ver, que no perdamos el ejercicio. Aquí no hay nada en el n más 1, aquí no hay una ganancia. ¿De acuerdo? Aquí no hay una ganancia. Aquí no contribuye el periodo 3 en el funcional. Luego, j de x de 3 es igual a 0. Esto es exactamente igual que lo que vimos en los ejemplos anteriores. Bien, etapa 3. Etapa 3. Etapa 3, lo que tenemos es, funcionamos con la etapa 3 para x2 dado. x2 dado. Y x2, vamos a nuestra tabla, x2 puede valer 5, 4, tiene perteneciente al conjunto 5, o bueno, si lo ponemos en orden, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. J de 2, por tanto, de x de 2, J de 2 de x de 2 va a ser la maximización, ponemos la ecuación, la primera ecuación de Bellman, la maximización para u de 2, ¿de qué? De j de 2, de g de 2, de u de 2, es decir, lo que aporta 2 al funcional, que sería g de 2, está aquí, g de 2 de u de 2, g de 2 de u de 2, más la aportación, esta es la ecuación de Bellman, ahí va, a ver, esta es la ecuación de Bellman, la tenemos aquí, la ecuación de Bellman es la que he puesto aquí al principio, más el valor del funcional, la aportación al funcional, al valor del funcional del periodo posterior, que lo hemos hecho antes, como siempre, lo hemos hecho anteriormente. Vamos de atrás, del final hacia adelante. Entonces, g de 2 más j de 3, asterisco, de x de 3. De x de 3. ¿Vale? Entonces, x de 3 sabemos que, por la ecuación de estado, x de 3 es igual a x de 2 menos u de 2. Pero x de 3 es igual a 0. Luego, x de 3 es igual a x de 2 menos u de 2. Luego, u de 2, asterisco, ya sería igual a u de 2. U de 2 sería igual a x de 2, vamos. ¿Vale? Es decir, aquí no estamos maximizando nada, aquí estamos, nos estamos sometiendo a la restricción última de que x de 3 tiene que ser igual a 0. Luego, vemos como x de 2 pertenece al conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, pues podemos hacer la siguiente tabla, perdón. La tabla ponemos aquí x de 2, u de 2 y j de 2 de x de 2. ¿Vale? Entonces, j de 2 de x de 2. Entonces, como tenemos esto, tenemos x de 2 puede valer 5, puede valer 4, puede valer 3, puede valer 2, puede valer 1 y puede valer 0. Luego, u de 2 tiene que valer x de 2 necesariamente. Luego, tiene que valer 5 de esto de aquí, 4, 3, 2, 1 y 0. Y j de 2, por tanto, ¿cuánto puede valer? Pues, claro, tenemos que ver en nuestra tabla. En nuestra tabla,
si vamos a nuestra tabla del ejercicio, como estamos en la etapa 2, estamos en la etapa de defensa. Estamos en la etapa de defensa. Entonces, sería esta línea. 14, 9, si me gasto x2 en defensa, que es 5, que es uno de los valores que podemos tener, tenemos una ganancia de 14 de la sociedad. Si me gasto 4, serían 9. Si me gasto 3, sería 8. Si me gasto 2, 6. Si me gasto 1, 5. Y si me gasto 0, 0. ¿De acuerdo? Luego, en nuestra tabla, y como j de 3 es nulo, aquí estamos poniendo la ganancia directamente de la sociedad. Luego ponemos aquí lo que acabamos de ver: 14, 9, 8, 6, 5 y 0. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos con la... vamos a borrar aquí. Ahora vamos con la etapa 2, que es más larga. Vamos a ponerlo... Ahora vamos con la etapa 2. Vamos a ponerlo en azul. Etapa 2. Y se hace para sea x1 dado, como siempre. Entonces, j de 1 de x de 1 va a ser g de 1 de u de 1 más j de 2 asterisco de x de 2, que es el que hemos visto antes. ¿Vale? j de 2 de x de 2, que lo tenemos aquí. Lo tenemos ahí. Entonces, y j de 2 de x de 2, esto es, como siempre, j de 2 de x de 2 sería j de 2 de x de 1 menos u de 1. ¿De acuerdo? X de 1 menos u de 1. Entonces, ¿cuánto puede valer x de 1? X de 1 habíamos visto que podía valer 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, con paciencia hacemos... ¿Cuánto puede valer x de 1? X de 1, vamos a poner la tabla en blanco otra vez. X de 1 puede valer 5. Y u de 1 siempre tiene que valer, como mucho, puede valer, si x de 1 puede valer 5, 4, 3, 2, 1, cuando valga x de 1, 5, u de 1 puede valer 5, es decir, 5, puede valer 4, puede valer 3, puede valer 2, puede valer 1 y puede valer 0. ¿De acuerdo? Y aquí si ponemos, bien, vamos a poner esto aquí, j de 2 asterisco de x de 2 es de x de 1 menos u de 1. Y borramos aquí. Y borramos aquí. Entonces, u de 1 siempre tiene que ser menor o igual que x de 1. U de k siempre tiene que ser menor o igual que x de k. Ya lo hemos dicho por qué. Entonces, ahora vamos a poner aquí j de 1, que j de 1 es g de 1 de u de 1 más j de 2 de x de 2. Pero x de 2 es x de 1 menos u de 1. Empezamos con la tabla. G de 1 de u de 1 será la ganancia en el segundo sector, que ya no me acuerdo, que es educación, creo.
sería esta fila. Si me gasto 5 voy a tener 10, si me gasto 4 va a ser 8, si me gasto va a ser 6, 6, 3 y 0. ¿De acuerdo? Sería esa fila para el gasto correspondiente. Entonces, esto sería, si me gasto 5, aquí en esta primera columna tendría que sería 10, 8, 6, estoy copiando la fila de arriba, 6, 6, 3, 0, más j de 2 de x de 1 menos u de 1, ¿vale? X de 1 menos u de 1, x de 1 menos u de 1, 5 menos 5 es 0, j de 0 es 0, j de 0 es 0, esto es j de x de 1 menos u de 1, estamos en esta columna, en esta fila, 5 menos 5 es 0, luego j de 0, vamos a la tabla anterior, j de 0 es 0, esto es 0, entonces tenemos que esto es 0, luego tenemos que es 10 más 0, lo pongo así, es 10. X de 1 aquí vale 1, 5, perdón, ¿vale? Estamos viendo para lo que los valores de x de 1 posibles que hemos visto al principio, y entonces vemos aquí los controles posibles, que tienen que ser menores o iguales que la variable de estado. Bien, para 4 sería 8 más j de 2 de 5 menos 4. 5 menos 4 es igual a 1, y vemos que 5 menos 4 es igual a 1, luego vemos que para x2 igual a 1, j de 2 es igual a 5. J de 2 es igual a 5. Luego tenemos que esto es igual a 8 más 5, que es igual a 13. Más 5 menos 3, para el siguiente control, 5 menos 3 es 2. 2, j de 2, 5 menos 3 es 2, j de 2 es 6, esto es 6, luego 6 más 6, 12, j de 2 de 5 menos 3, que es igual a 2, esto es 6, luego 6 más 6, 12. Para 2 más, estamos aquí, j de 2 de 5 menos 2, que es 3, 5 menos 2, que es 3, j de 3, j de 2 de x de 3 es 8. 8, luego serían 6 más 8, 14. Y si hacemos el último, sería 0. ¿Vale? Eso lo hemos hecho para x, cuando x1 vale 5. Ahora lo tenemos que hacer para lo mismo para x1 que valga, estamos en esta etapa, en la etapa 2 todavía, x1 que valga 4. U de 1 puede valer como mucho x de 1. ¿Vale? U de k tiene que ser menor o igual que x de k. Luego u de 1 sería 4, 3, 2, 1, 0. Bien, si hacemos lo mismo, vamos a hacer el primer caso. Si hacemos lo mismo, entonces tenemos que calcular j de 1. J de 1, igual. Está desplazado realmente. Lo que va a estar desplazado esto. J de 1. Entonces, j de 1, esto de aquí, ¿no? Entonces, j de 1, que es g de 1, u de 1, más j de 2. De x1 menos u de 1. Entonces, para 4, para un control de 4, esto valía 8. Esto no cambia. Estamos en
estamos desplazando, sería este valor, a partir de aquí, 8, 6, 6, 3, 0, ¿vale? Bien, pues entonces, para 4 tendríamos 8, para 3 tendríamos 6, la ganancia directa, la aportación al funcional, 8, 6, 6, 3, 0. Y entonces, más j de 2, de x de 2, de x de 1, j de 2, de x de 1, que vale 4, menos u de 1. Esto es 0, j de 2 de 0 es 0. ¿Vale? Entonces esto quedaría 8 más 0, 8. Bien, y ya no lo vamos a seguir haciendo. Bueno, hacemos uno más. J de 2 de 4 menos 3, que es de 1, es 1. J de 1, J de 2 de 1 es 5. Entonces esto sería 6 más 5, 11. Ya no hago más. Lo podéis comprobar. Lo podéis comprobar, sería 6 más 6, 12. 6 más 6, 12. Sería 4, 3. A ver si no me he saltado. 6 más 5, 11. 6 más 6, 12. Ahora 3 más 8. Esto sería 11. Y 9. Vale. 11 y 9. Vale. Y ahora seguimos. X de 2. Seguimos en la segunda etapa. X de 1 puede valer 3. U de 1 puede valer como mucho 3. 3, 2, 1, 0. Entonces, si lo hacemos, tendríamos la misma columna aquí, que sería 6, 6, 3, 0. 6, 6, 3, 0. Más los j correspondientes. 3 menos 3 es 0. El j de 2 sería 0. Sería más 0. Este sería más 5. Este sería más 6. Y este sería... Vamos a ponerlo, si no nos vamos a liar. Esto sería 6, 6, 3, 0, que es la 6, 6, 3, 0, más 0 de los j, esto sería 6, 6 más 5, 11, 3, aquí daría 3 más 6, 9, y 0 más 8 daría 8. Bien, esa es la tabla para x1 igual a 3. Que hay que tener un poco de paciencia, pero quiero hacerlo para que quede constancia de cómo está hecho cuál es el procedimiento global. Entonces, x de 1, estamos en esta etapa, x de 1 puede valer ahora 2. U de 1 puede valer 2, 1, 0. Luego, igual que lo anterior, esto sería 6, 3, 0. 6, 3, 0 más el j de 2 correspondiente sería 0. Lo podéis comprobar. Esto sería 5 y esto sería 6. Luego tendríamos que esto es 6, esto es 8 y esto es 6. Vamos a seguir por aquí. Bueno, vamos a seguir por aquí. X de 1 puede valer
u de 1, x de 1 puede valer 1. Si esto es así, sería 1, 0. Si es 1, 0, aquí tendríamos 3, 0, 3, 0, más el correspondiente, que es 0, 5. Entonces esto sería 3 y esto sería 5. Y para x de 1, la última etapa, x de 1 puede valer 0, u de 1 necesariamente tiene que valer 0 igual, y esto sería 0 más 0, 0. Bien, pues entonces en cada una de las etapas tenemos que encontrar, estos son el j de 1, tenemos que encontrar el máximo, los máximos. Bien, pues los máximos los ponemos aquí en rojo. Este es el max. Para x de 1, el control óptimo sería utilizar u de 1, 0. U de 1, 0. Para x2, el control óptimo sería el máximo. Sería 8. Para x1 igual a 3, el control óptimo sería u de 1 igual a 2, que es el máximo. Y para los que tenemos más arriba, que no nos olvidemos, aquí tendríamos para x1 igual a 4, el control óptimo sería 12. El control óptimo sería 12. A ver, sí. Control óptimo sería 12. Y para x, cuando x1 puede valer 5, el control óptimo es 14. 14. Muy bien. Muy bien, pues ya tenemos la etapa. Tenemos la etapa 1. Hemos acabado con la etapa 1. Entonces, ponemos en esta etapa 1, ponemos esta tabla, x1 de óptimos, x1, u de 1, los que hemos marcado, y j de 1, la tabla j de 1 de x de 1, que son los valores óptimos. Cuando x1 vale 5, habíamos visto que u de 1 tiene que valer 2 porque el máximo era 14 de todos esos controles. 4, cuando valía 4, el control óptimo es 2, y esto es 12, 3, 2, esto es 11, 2, 1, esto es 8, 1, 0, esto es 5, y 0, 0 es 0. Hemos cogido, como veis, esta tabla 0, 0, 0 de aquí, que es el único que hay, 5, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 11 y así sucesivamente. Entonces esa es la tabla que tenemos. Entonces ahora lo que nos queda es, al final, ya queda menos, entonces al final lo que nos queda es la etapa final. La etapa final, bueno, la etapa final no, j de 0 de x de 0, es decir, llegar al final, ¿no? Entonces tenemos la etapa 1, hemos hecho la etapa 3. ¿Vale? Entonces ahora ya el final sería la correspondiente. No, hemos hecho la etapa 2. A ver, que aquí hemos hecho la etapa 2, etapa 3, x2 dado, y entonces ahora esta, en la que acabamos de hacer, es la etapa 2, que lo tenemos aquí. Como hemos cambiado de columna, etapa 2. Bien, pues ahora nos queda la etapa 1. Nos queda la etapa 1. Vamos a ponerlo en azul. Etapa
1. Entonces la etapa 1 es para x1, para x0 dado. Para x0 dado. Entonces tendríamos j de 0 de x de 0 será igual a g de 0 de u de 0 más j de 1 de x de 1. Y j de 1 de x de 1 es x de 0 menos u de 0. Pero aquí x de 0, el valor posible de x de 0, que son los que hemos calculado inicialmente, x de 0 solamente puede valer 5, afortunadamente para nosotros, porque si no tendríamos que continuar el problema. X de 0 solamente puede valer 5 y u de 0 puede valer 5 o menos. Entonces u de 0 puede valer 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces ahora ponemos aquí, borramos esto, me ha pasado exactamente lo mismo que antes. Esto es j de 1 de x de 0 menos u de 0. Entonces aquí ponemos g de 0 de u de 0 y aquí ponemos j de 1 de x de 1, que es igual a x de 0 menos u de 0. ¿Vale? Entonces, exactamente igual, la primera, las ganancias de gastarme en el primer sector 5 unidades, 4 unidades, 3 unidades, 2 unidades, 1 unidades, 0 unidades de dinero, sería la primera fila de la tabla que nos dan, 11, 11, 7, 6, 5, 5, 0. Lo ponemos aquí. 11, 11, 7, 6, 5, 5, 0. Entonces ahora más j de 1 del anterior. J de 1 de x1, cuando de x1, que es x0 menos u de 0. Aquí x0 menos u de 0 es 0. Más, esto es j de 1 de 5 menos 5, que es 0. J de 1 de 0 es 0. Lo tenemos que ir a la tabla anterior. ¿Vale? Es 0. Luego esto es 0. Luego 11 más 0 es 11. ¿Vale? J de 1 de x de 1, pero x de 1 es x de 0 menos u de 0, 5 menos 4 es 1, 5 menos 4 es 1, y esto es 5 menos j de 1, j de x de 1 es 5. Es 5, esto es 5. Luego es 11, 7, perdón, 7 más 5, que es 12. J de 3 es J de 1 de 5, es de 5 menos 3, que es 2. J de 1 de 2 es 8. Esto es 8. Luego 6 más 8, 14. Si lo hacéis para los demás, para no aburrirnos, sería 6 más 8, 14. Aquí sería 5 más 11, 16. 5 más 12, 17. Y 0 más 14, el último, sería 14. Bien, ahora tenemos que elegir el máximo. El máximo j de 0. El máximo j de 0. Que es lo que hemos calculado aquí, en esta columna, en estas dos columnas. El máximo j de 0 para x de 0 igual a 5. ¿Cuál es el control óptimo? El máximo es 17. El máximo es 17. Este valor de aquí. Este valor de aquí para un control de 2. Para un control de 1, perdón. Seguimos la fila de un control de 1. Por tanto, ya tenemos resuelto el problema.
el máximo nivel de utilidad que vamos a satisfacción de la gente, de los ciudadanos, va a ser de 17 unidades. Entonces, recapitulamos. Por tanto, ya tenemos hecho el problema. Tenemos que ahora tenemos que recapitular y obtener cada una de las variables. Por tanto, x0, asterisco, ya son todos óptimos. x0 es 5, ese es un dato del problema necesariamente. U asterisco de 0 es 1, porque es el que corresponde al máximo. Y para el periodo siguiente, x de 1 es igual a x de 0, que es 5, porque lo da el ejercicio, menos u de 0, asterisco, que es 1. 5 menos 1 es 4. Luego x estrella de 1 es 4. ¿Vale? Bien, pues con x estrella de 1 igual a 4, ¿cuál es el control óptimo? Pues vamos a la tabla correspondiente que tenemos. A la tabla correspondiente, para x de 1 estrella igual a 4, aquí tenemos x de 1 en la otra etapa. X de 1 igual a 4, el máximo era 12. El máximo era 12, que lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí en esta etapa. X de 1 igual a 4, que es el resumen anterior. 4, el óptimo, este óptimo es igual a 12. 12 para, el óptimo es 12 para u de 1 igual a 2. Pues ponemos aquí u de 1 igual a 2. U asterisco de 1 igual a 2. ¿Y cuánto va a valer x asterisco de 2? Pues x asterisco de 2 va a valer x asterisco de 1 menos u asterisco de 1, que es igual a 4 menos 2 igual a 2. Esto es igual a x asterisco de 2. ¿Vale? Con x asterisco de 2, esto es igual a 2, buscamos el u asterisco de 2, el control óptimo para 2. ¿Y cuál es el control óptimo para 2? La primera tabla que teníamos. La primera tabla, ¿no? Sería para x2, esta era la primera tabla. A ver, esta era la primera tabla. Entonces tenemos para x asterisco de 2 igual a 2, que es aquí. El control óptimo es 2. El control óptimo es 2 directamente. ¿Vale? Para x asterisco de 2 es 2 el control óptimo. Bien. Que realmente aquí no maximizábamos. Aquí esto venía dado por la restricción la restricción final de que x3 tenía que ser igual a 0. Bien, pues aquí lo tenemos. X de 2 es igual a 2. El control óptimo es 2. Por tanto, esto es igual a 2. Y efectivamente x asterisco de 3 sería x asterisco de 2 menos u asterisco de 2. 2 menos 2, 0. Luego x asterisco de 3 es igual a 0. Nos hemos gastado, hemos utilizado todo el presupuesto. Resumen del resumen. Resumen del resumen. Por tanto, tenemos que u asterisco de 0, es decir, es 1, es decir, en la primera en sanidad se asignan
1.000.000 de euros. En sanidad, porque este es el índice. Sanidad es el sector 0. UD1, que es educación. UD1, que es educación, se asignan 2 millones de euros. Educación, se asignan 2 millones de euros. Y U asterisco de 2, U asterisco de 2 es igual a 2, en defensa se asignan 2 millones de euros. Y la satisfacción global es la que hemos obtenido aquí, J de 0 asterisco, es la que hemos obtenido, serían 17 unidades de satisfacción global, que esta es la cantidad máxima, óptima. Todos estos son controles óptimos y esta es la cantidad máxima. Y se cumple la restricción de que tiene que empezar en 5 y acabar en 0. Claro, esto se ve relativamente fácil. Hemos hecho el problema para que veamos cómo son las ecuaciones de Bellman en este tipo de problemas. Pero esto se ve fácil. Bueno, fácil, sí, es fácil porque son muy pocas filas y columnas. Es una matriz de 3×5. Claro, aquí vemos que si nos gastamos 1 en defensa, en sanidad, perdón, tenemos 5 unidades. Si nos gastamos 2 en educación son 6 unidades de satisfacción, y si nos gastamos en defensa otras 2, que serían los 5 millones de euros totales, tenemos 6 unidades. Entonces tenemos que serían 6 más 6, 12, más 5, 17. 6 más 6, 12, más 5, 17, que es lo que hemos hallado. Esta es la combinación. La combinación sería esta. La combinación sería esta de aquí. Seis y 6, 12, 5, 17. Fijaos, si nos gastamos todo en defensa, tendríamos 14. No podríamos gastar en nada más, nos gastamos todo en defensa. Si nos gastamos todo en sanidad, en educación serían 10. Si nos gastamos todo en educación, 10. Y en sanidad, 11, que es siempre menos que 17. Por ejemplo, si nos gastamos 4 en defensa, tendríamos 9, nos quedaría 1 en 1 millón. Entonces, lo podríamos gastar en sanidad o en educación. Entonces, sería en sanidad o en educación. Entonces serían 9 más 5, 14, o 9 más 3, 12, que nunca llega a 17. Por ejemplo, si gastamos 3 aquí, que es el máximo, en defensa 8, tendríamos 8 de satisfacción y podríamos gastar 1 y 1. Serían 5 y 3, 8. 1 y 1, 5 y 3, 8. Y 8, 16, que no es 17. O podríamos gastar 3 en defensa, 8, y nos quedan 2, podríamos gastar en el máximo 8 y 6, 14, que no son 17. ¿Vale? Si gastáramos 2 en sanidad, serían 5, tendríamos que gastar otros 2 en educación, que son 6 y 5, 11, y 1 en defensa, que serían 16, que no son 17, y así sucesivamente. Luego la opción óptima, la elección óptima, es esta que hemos visto. Claro, esto lo podemos ver más o menos a ojo, echando un vistazo a la tabla, pero como decía antes, si aquí tenemos 28 sectores y aquí tenemos si tenemos a repartir 100 millones de euros, o 200 o 1000 millones de euros en múltiplos incluso que fueran de 2 o de 4, de 5, de 8, tendríamos una matriz enorme,
Bien, si tuviéramos que calcular, incluso informáticamente, las combinaciones tal que la satisfacción fuera máxima, tendría un coste computacional muy alto. Según las ecuaciones de Bellman, tiene un coste computacional, pero muchísimo más bajo. La programación de esto es mucho más eficiente que si realizamos todas las combinaciones posibles. Todas las combinaciones posibles. Es como el problema que veíamos del transporte en el primer vídeo, o en el primero o en el segundo vídeo de este asunto de programación dinámica. Podríamos calcular todas las rutas posibles y elegir la de más corta distancia. Pero con las ecuaciones de Bellman no es necesario hacer eso. Es una solución mucho más eficiente. Esto computacionalmente se hace con las ecuaciones de Bellman, es mucho más eficiente, como hemos visto, este método, que tener que encontrar todas las combinaciones. En este caso ya os digo que se ve fácil, pero no se ve fácil, pero hemos hecho el ejercicio para que veamos cómo es el procedimiento de las ecuaciones de Bellman cuando tenemos que U de K pertenece a un conjunto determinado. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Es un vídeo un poco largo, pero yo creo que lo podéis pasar más rápido o más lento cuando lo queráis ver. Y yo creo que tenéis un buen ejemplo para ver cómo se resuelven estos tipos de problemas cuando el control pertenece a un conjunto, a un determinado conjunto. Haremos algún otro ejercicio en donde se plantea el conjunto, de otra forma. Es otro tipo de conjunto para el control y veremos también cómo se resuelve. Muy bien, pues espero no haberos dado mucho la brasa. Yo creo que os puede servir pasándolo rápido, pasándolo lento, cogiendo la pantalla adecuada, y yo creo que os puede servir. Y este tipo de cosas yo en la red aparentemente yo no las veo, por eso estoy haciendo este curso, porque yo en YouTube, etcétera, no veo este tipo de cosas. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y, bueno, como siempre os digo, os invito a suscribiros a este que es vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.